oftalmología y segmento anterior de la Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América, profesor de Departamento del Segmento Anterior y Cirugía Refractiva de la Escuela Superior en Oftalmología Instituto Barraquer de América, certificado en Excimer Láser en Cirugía de Miopía, certificado en Investigación Clínica y miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora sí, damos inicio. Por favor, dejen sus preguntas en el chat y los comentarios y al final de la charla daremos 10 minutos para resolverlas. Muchas gracias, doctor, y bueno, comenzamos. Bueno, primero que todo quería agradecerles la invitación, pues los felicito por ese interés en la oftalmología. De verdad, es un placer poder estar aquí y poderles compartir algo de lo que es en sí, pues la cirugía refractiva. Esto es como una especie de introducción porque pues es un tema muy amplio. Desde luego no se puede, digamos, tratar todo el tema en una sola sesión, pero básicamente quiero que pues de esta charla puedan ustedes tener el interés de pronto de conocer un poco más sobre lo que es la cirugía refractiva. Obviamente voy a hablar brevemente de algunas técnicas, pero me voy a centrar específicamente en una. ¿Podemos compartir la pantalla, por favor? ¿La tienes ahí? Pero, ¿ya tienen ustedes la pantalla, no? Un momento, doctor. Sí. ¿Hay que compartir acá? Acá, listo. Entonces ya ahorita ¿no? Sí. Entonces, acá. Muy bien. Espérate, ¿estoy en audio? Bueno, ¿ya tienen la imagen? Sí, sí, doctor. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Pues básicamente, ¿qué es lo que nos motiva a todos? Pues en pensar sobre la cirugía refractiva. Pues desde luego, la visión es un don muy lindo que nos ha dado Dios. Y nos gusta ver las cosas con claridad, nos gusta ver las cosas con el mayor detalle y los colores. Pues esta imagen, pues aquí pues se las traje como para mirar la amplitud de lo que podemos nosotros mirar en detalles y colores, y es mucho más, obviamente. Pero básicamente hay pacientes que, pues obviamente no lo logran por defectos refractivos. Pues en este ejemplo, pues ustedes pueden ver que se necesita una gafa para poder ver con claridad, ¿no? Entonces, mucha gente está básicamente viendo las cosas muy borrosas, sin detalles y obviamente sin definición. Pero las correcciones ópticas que pueden usar, pues les ayudan. Lo que pasa es que se vuelven muy dependientes a las correcciones ópticas y entonces, obviamente, pues los pacientes a veces quieren quitarse esa dependencia a las gafas o a los lentes de contacto o cualquier otra ayuda óptica. Y el motivo de consulta de los pacientes principalmente puede ser, me quiero operarme, quiero quitarme pues, las gafas, los lentes de contacto, quiero pues descansar un poquito de tener que estar buscando la corrección óptica. Entonces, básicamente el motivo por el cual los pacientes van es precisamente porque están cansados del uso de la corrección óptica. Ese es uno de los motivos más importantes que ustedes pueden llegar a ver en la consulta para cirugía refractiva. Creo que ya habían revisado este tema, pues básicamente los defectos refractivos pues, principales, ustedes conocen ya la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, que no es un defecto refractivo, ¿sí? Pero
la ponemos aquí porque puede ser tratado como con cirugía refractiva. La hipermetropía, pues si ustedes ya están, digamos, orientados en lo que son los efectos refractivos, pues recordemos que el punto focal de los rayos paralelos pues llegan atrás de la retina. En la miopía se enfocan delante de la retina. En el astigmatismo tienen diferentes puntos focales, ¿sí? Puede estar considerado como corneal, lenticular o retiniano también. Y en la presbicia, pues, es un trastorno de la capacidad que tiene el ojo para enfocar o cambiar el foco en diferentes distancias. Eh, la cirugía refractiva, pues, puede tener varios abordajes. Podríamos decir que uno puede ser de una manera extraocular o en superficie, pues tenemos las cirugías en la córnea, por ejemplo, las cirugías incisionales, inclusión de tejidos o de segmentos o lentículos intracorneales, sustracción de tejido, ya sea mecánica o por fotoablación o por la ayuda de un láser, y otros que pueden ser por retracción del mismo tejido, que son, digamos, técnicas que pues se han realizado y algunas ya pueden ser obsoletas, otras no. Y a nivel intraocular, pues tenemos la posibilidad de corregir defectos que, por ejemplo, no pueden ser corregidos a nivel de córnea, por ejemplo, digamos, defectos ya muy altos, para los cuales podemos requerir ayuda de los lentes fáquicos, la extracción transparente del cristalino, los lentes tóricos para correcciones de astigmatismo, lentes multifocales que pueden permitir en cierta forma corregir, pues, distancias, la distancia de lejos, intermedia, cerca, pues no es tan perfecto como es el cristalino, pero pues dan mucha ayuda en la corrección de efectos refractivos. Existen lentes acomodativos, pues, y entre otros. Y también se pueden combinar técnicas para hacer complementos en cirugía y correcciones adicionales, que básicamente se puede pues, mencionar como la bióptica, ¿sí? Entonces se puede hacer cirugía en la córnea y cirugía con lente intraocular, etcétera, etcétera. Aquí pues quiero ilustrarles, por ejemplo, una corrección en superficie. Arriba a la izquierda, una técnica LASIK, donde ven, por ejemplo, una ablación para astigmatismo, que se ve una ablación, digamos, cilíndrica, ¿sí? Y ahí se ve como si hubieran hecho un corte en la parte del estroma. La posibilidad de poner unos anillos intracorneales para algunos defectos refractivos, más que todo asociados en queratocono. Lentes fáquicos, pues arriba a la izquierda ven cómo es un lente fáquico de fijación iridiana. Hay otros lentes que pueden fijarse o colocarse detrás del iris. A la derecha es un postoperatorio inmediato. En la imagen de la izquierda abajo, pues se ven, digamos, cómo son los anillos concéntricos de un lente multifocal. Y a la derecha, pues un lente intraocular en cirugía de catarata o de extracción clara del cristalino. Es muy importante en una cirugía o un paciente que va para cirugía, pues realizar una buena evaluación, como en todo tipo de cirugía, en cualquier tipo de especialidad. Nosotros, pues básicamente pedimos exámenes que van orientados a medir cómo es la visión del paciente, por ejemplo, el examen de optometría con cicloplegia, o sea, con la parálisis química de la acomodación, o también sin cicloplegia, que es el examen normal de optometría. La sensibilidad a contraste es una ayuda, pero no es tan necesario que la pidan en todos los casos, pero nos gusta pedirlo para mirar antes y después, o sea, si hay alguna alteración previa a la cirugía. Es importante los exámenes de córnea, como son las topografías. Hay topografías, digamos, que nos permiten mirar cómo es la paquimetría del ojo, cómo es la cara anterior, la cara posterior, si hay alteraciones que no se pueden ver en el examen directo a la lámpara de hendidura, y la medición de las aberraciones ópticas o el wavefront en inglés es lo que llamamos la medición de las aberrometrías.
En casos ya más avanzados, pues pedimos un recuento de células endoteliales cuando vamos a pensar en la colocación de un lente intraocular o hacer algún procedimiento en la córnea para precisamente frenar, por ejemplo, un queratocono, pues usamos también este tipo de examen. Las biometrías básicamente nos permiten medir cuánto mide el ojo en longitud anteroposterior y también nos permite hacer los cálculos para los lentes intraoculares. Y lo más importante en todo tipo de evaluación del paciente, pues no solamente es la anamnesis, que es lo que nos permite conocer bien al paciente y qué enfermedades pueda tener de base, sino también el examen que se hace a nivel de la lámpara de hendidura, que es el examen que hacemos directamente del ojo. En cuanto a seleccionar los pacientes, hay que tener en cuenta varias cosas. Un paciente que va a cirugía puede o no ser candidato al procedimiento. La personalidad del paciente la conoce uno en el momento de la entrevista con el paciente. Uno se da cuenta si es un paciente que pueda tener algunas expectativas diferentes a lo que pueda ofrecer la cirugía. Y es muy importante cuando uno ya lo va a llevar a la cirugía es hacerle entender que el procedimiento tiene un carácter de tipo funcional, es decir, vamos a mejorar la visión, pero no tiene el carácter estético por el cual muchos pacientes puedan consultar, que no es la parte más importante. O sea, mucha gente quiere operarse porque no quieren usar más gafas, porque les molesta estéticamente usar gafas. Pero eso es algo que vendría secundariamente, pero no es el motivo principal por el cual un paciente debería operarse. Entonces tenemos que explicarle muy bien que lo que buscamos es quitarle dependencia a la corrección óptica y que no importaría usar gafas a pesar de la cirugía. Y también es muy importante que el defecto refractivo esté relativamente estable. O sea, si el paciente nos dice que le ha ido cambiando la refracción, tenemos que esperar hasta que se estabilice. Porque lo que hacemos en cirugía es corregir el defecto que hay en ese momento. La cirugía no se autocorrige, por decir así. Tampoco la cirugía va a frenar el avance de una miopía o de algún defecto refractivo. Entonces es muy importante que el paciente entienda que tiene que estar estable, pero también que vamos a quitar dependencia y que no importaría usar gafas a pesar de la cirugía para algunas situaciones que lo ameriten. Hay pacientes que llegan con cirugías previas. Ese es otro caso, pues, que amerita un estudio más profundo del paciente. Y hay que tener en cuenta, pues, que hay patologías que pueden contraindicar una cirugía, ya sean absolutas o relativas. Entonces, ya había mencionado, por ejemplo, si la refracción o el defecto refractivo está cambiando. Entonces, una refracción inestable, pues, verdaderamente no tiene sentido operarlo hasta que se estabilice, porque hacemos una cirugía que queda muy bien, pero al cabo de poco tiempo el paciente vuelve a tener gafas o lentes de contacto de manera permanente. A nivel del ojo en sí, nos gusta siempre tener ojos que puedan estar relativamente sanos, o sea, que no tengan ningún otro problema. Sin embargo, pues un paciente que pueda tener una ectasia o, por ejemplo, un queratocono, alteraciones de la córnea, leucomas, vascularizaciones, pueden tener una evolución muy tórpida en una cirugía y a veces catastrófica. Entonces, cuando hay un queratocono, por ejemplo, la córnea tiende a seguir debilitándose. Es muy predecible hacia dónde puede ir una ectasia. Entonces, si la operamos, ya de por sí la córnea es delgada y podemos empeorar la progresión de esa enfermedad. Los leucomas a veces pueden acentuarse, porque ya de por sí hay una cicatrización, ¿sí? Y donde hay vascularización, pues quiere decir que puede haber algo en actividad. Y generalmente terminan... ¿Asintomáticos? Sí. Yo sí. Sí, normalmente si son asintomáticos... ¿Aló? ¿Aló? Es que 7 días le dijeron. Aló, estoy escuchando. Bueno. Entonces, básicamente, si hay alguna alteración en la córnea, por lo general uno trata de no hacer cirugía en la córnea. El grosor de la córnea o la paquimetría, así se llama, si es muy delgada, también constituye una contraindicación para hacer un procedimiento de tipo laminar o a nivel corneal.
Si hay otras patologías como catarata, pues obviamente la indicación pues, puede ser más bien a nivel de cristalino. Los glaucomas no controlados por lo general pueden tener complicaciones. Y obviamente, pues si uno hace un procedimiento intraocular, pues tiene que tener el ojo, pues obviamente la presión controlada. Además que puede haber variabilidad en estado refractivo, ¿no? El ojo seco también constituye una contraindicación para hacer un procedimiento a nivel de la córnea. Las alergias severas, los problemas autoinmunes de tejido conectivo, porque están relacionados a veces a ojo seco. El SIDA, pues, también está incluido entre las contraindicaciones. Las enfermedades sistémicas no controladas. El embarazo, mientras la paciente o la paciente tenga el embarazo, pues es mejor esperar a que lo termine normalmente, porque puede haber variaciones refractivas durante el embarazo, inclusive hasta después. Y este sí es muy importante, que es un paciente que tiene una expectativa que no coincide con lo que podemos ofrecerles. Son pacientes que exigen quedar sin gafas y sin anteojos. Normalmente uno les explica que pueden llegar a requerir gafas después de cirugía. Pero a veces no lo entienden y dicen, no, pero es que yo me operé para no tener que usar gafas. Entonces entienden mal el concepto de lo que es quitar una dependencia. Entonces hay que explicarles muy bien esa parte. Las relativas, por ejemplo, ojo único, ¿sí? Generalmente en oftalmología uno trata de no tocar el ojo único porque pues tiene riesgos, todo tipo de cirugía. Pero la cirugía tipo LASIK o en superficie son procedimientos que tienen un riesgo muy bajo. Entonces es algo que uno puede evaluar muy bien y junto con el paciente tomar la decisión. Las córneas muy curvas o muy planas también pueden generar dificultades en el momento de hacer, por ejemplo, una cirugía con láser, donde hay que aplicar aparatos para sostener la córnea, hacer el corte con un microquerátomo o inclusive hacerlo con un láser, porque básicamente a veces se puede perder la succión o puede uno tener cortes muy irregulares. Las distrofias corneales, estromales o endoteliales, depende de la agudeza visual que maneje. Pueden ser pacientes que tengan una distrofia de Fuchs, por ejemplo, y no afecta en gran manera la calidad óptica de la córnea, pero son córneas muy gruesas, ¿sí? Y obviamente dependiendo del estado de hidratación puede tener fluctuación en la visión, es algo que hay que evaluar durante un tiempo para saber si se puede o no hacer cirugía en esos pacientes. Los pacientes que han tenido inflamaciones en la córnea, ¿sí? Que han tenido infecciones herpéticas o por varicela zoster, obviamente van a dejar una alteración o un lecoma y generalmente tienden a reactivarse. Entonces hay que generalmente esperar a que el problema se enfríe y obviamente que no dejen muchas secuelas, pero es un riesgo muy alto hacer un láser en un paciente que ha tenido una inflamación de la córnea. El ojo seco, desde luego, si es un ojo seco ya, digamos, muy establecido, pues obviamente en la cirugía refractiva con láser vamos a poder observar algo de ojo seco. Entonces se va a exacerbar y va a afectar la calidad de la visión en el postoperatorio. Pacientes que han tenido ya, digamos, debilidad en la córnea después de una cirugía. Son pacientes que hay que observar porque pueden seguir empeorando. Entonces, tocarlos puede a veces ser un beneficio, dependiendo de la técnica que se use, para estabilizarlos, pero adelgazar la córnea no sería lo mejor, porque empeoraríamos la ectasia. Y como había mencionado, pues depende de cómo esté un glaucoma, si está o no controlado, una diabetes, si está o no controlado. La técnica quirúrgica puede ser más bien de tipo intraocular, ¿sí? Pero en los pacientes con diabetes a veces se encuentra la aparición de catarata o el estado de la glicemia puede afectar el estado refractivo. Entonces a veces hay que esperar que estén, digamos, controlados para ver si se puede hacer algún tipo de corrección. En cuanto a la edad, pues depende. Hay sitios donde
prefieren esperar hasta los 21 o 24 años de edad para una corrección de miopía. Aquí desde los 18 podríamos. Ahora, es bueno hacerle un seguimiento a los pacientes. O sea, si los conocemos desde antes, podemos saber qué evolución refractiva han tenido y a veces uno puede operar hacia los 18 años en algunos casos. Por lo general, uno espera que cumplan los 20, pero la evolución que han tenido es lo más importante. Y aquellos que han estado sometidos a tratamientos, por ejemplo, para el acné, la isotretinoína, por ejemplo, que tiende a generar ojo seco, pues obviamente mientras están en tratamiento, pues no son candidatos a operarse. Hay que esperar que termine el tratamiento y que el problema de ojo seco se mejore. ¿Qué buscamos cuando queremos ofrecerle a un paciente una corrección refractiva? Yo creo que en toda cirugía, y sobre todo en oftalmología, buscamos que el paciente esté mejor que lo que estaba. Es decir, que no es a veces necesario buscar el 100% de visión. Si un paciente tiene una visión muy baja y está muy dependiente de las gafas, muchas veces con que el paciente vea mejor que lo que estaba antes es suficiente para que esté contento. Así tuviese que usar gafas. Pero digamos que por regla general debemos dejar el paciente mejor de lo que está. Eso es, digamos, como una regla para todos los cirujanos. Y importantísimo, que siempre esté muy informado el paciente, que conozcan limitaciones, que no tengan falsas expectativas. Si nosotros vemos un paciente que duda o algo, hay que ayudarle a entender cómo puede ser el postoperatorio. A veces se ayuda a simular, por ejemplo, un paciente que tiene presbicia, una condición que se llama monovisión, por ejemplo. Entonces hacemos una simulación con lente de contacto, a ver si de pronto le gusta esa condición, porque con un lente es reversible. Pero si hacemos la cirugía, ya no tiene la opción de pronto de decir ya me arrepiento. Entonces a veces ayudamos al paciente a entender un poquito cómo sería el cambio de visión en su entorno de trabajo y de su vida a día. Y queremos obviamente lograr pacientes contentos. Como les estaba explicando, pues la cirugía refractiva es muy amplia, pero en esta charla de introducción básicamente, como de abrebocas, pues he decidido centrarme más en la cirugía laminar. Aquí quiero mencionarles cómo puede uno afectar, por ejemplo, refractivamente la córnea. Se puede afectar a través de procedimientos laminares, incisiones corneales, como se llama queratotomía. La queratectomía es resección de tejido, que también es un procedimiento laminar. Y también había en una época un procedimiento por retracción del colágeno. Esto en lo que se pretendía es que el colágeno, cuando hay un aumento de la temperatura, el colágeno se retrae. Pero si uno pasa por encima de una temperatura, pasa a lo contrario, se debilita. Entonces era una especie como de quemadura controlada con el objeto de hacer una retracción y generar un cambio en la córnea. ¿Sí? Y biomecánicamente, pues afectamos la córnea por efectos de incisiones, ¿sí? Generalmente tienden a aplanar la córnea o cambiar pues, la curvatura donde están hechas. La adición o sustracción de tejido, eso ahorita les voy a explicar. También de adición de material aloplástico, es decir, pues incluir, por ejemplo, lentes dentro de la córnea, en lo que hace el efecto del láser y lo mismo retracción del colágeno. Ahora sí vamos a empezar en algo que pues, pienso que vale la pena dedicarle tiempo. Pues en cuanto a la cirugía de la córnea, la idea de modificar la forma de una córnea normal para corregir una metropía esférica en la córnea, ya sea axilo por afaquia, ya tiene, digamos, una larga data. Ya hemos prácticamente contado unos 71 años. Entonces, esto fue el pionero, el profesor José Ignacio Barraquer Moner, en el año 49, y lo que pretendía era corregir miopía y hipermetropía. Sin embargo, en esa época
pues había una gran inquietud. Es que no existían los lentes intraoculares. Entonces había mucho paciente operado de catarata que tenía que usar gafas muy gruesas, las que llaman vidrio botella, o pues el nombre reales son preinterinos, así se les llama. Entonces la inquietud surgía en cómo poder ayudarles a no tener que tener esas gafas tan gruesas. El profesor Barraquer investigó mucho en patología de la córnea como el queratocono. Entonces estaba practicando mucho con los injertos de córnea y los injertos asimétricos. Y se dio cuenta que poniendo injertos asimétricos podía generar un cambio refractivo. Ahí ven unas fotos del profesor Barraquer. Y entonces, con todas estas investigaciones, logró establecer una ley que se llama la ley de espesores, que establece la base de la cirugía refractiva laminar. Entonces él observó esto. ¿Sí? Cuando la córnea es modificada, actuando en sus 2/3 partes, hoy en día pues ya no se tiene tan en cuenta esa 2/3 partes, pero pues eso era en ese momento. La córnea se incurva cuando el tejido es añadido en el centro óptico, o sea, estaba hablando de injertos, ¿sí? Eso permitía corregir un defecto hipermetrópico, ¿sí? También tiene un mismo efecto cuando se quita en la periferia, o sea, una cosa es añadir y otra cosa es remover. Entonces él observó que al añadir en el centro, pues corregía un defecto positivo, ¿sí? O cuando uno quitaba en la periferia, lo que también hacía era incurvar la córnea, también corrigiendo un defecto positivo. Y también observó que la córnea generaba un aplanamiento cuando se quitaba tejido en el centro o se añadía en la periferia, ¿sí? Lo que llaman el vértice óptico. Entonces aquí estamos hablando de procedimientos por adición o por sustracción. Aquí les traje una foto del libro de él, ¿sí? Aquí ven que inicialmente pues la idea era, por ejemplo, aquí quitar un casquete de la córnea, ¿no? Y modificar la forma de esa córnea. La córnea, cuando uno hace una sección de laminar, generalmente es un lente o un lentículo neutro. Pero para poderle cambiar su forma, pues se hacía una talla de ese lentículo, como si fuera un lente de contacto. Entonces, para la corrección hipermetrópica, pues ustedes ven a la izquierda la talla de un lentículo positivo, ¿sí? O sea, es más grueso en el centro que en la periferia. Entonces ahí, para corregir hipermetropías. Y en el lado derecho de esa gráfica, ustedes ven un lentículo negativo. Es más delgado en el centro que en la periferia. O sea, un disco óptico neutro, que es, digamos, la resección de un colgajo o de un disco laminar, que es de caras paralelas, se convertía en un lentículo, así se llama, con poder óptico. O sea, un lentículo tiene poder óptico. Un disco es neutro, ¿sí? Y en la gráfica azul, pues básicamente están viendo lo mismo, ¿sí? Explicado de otra manera. Entonces, estas observaciones las hizo el profesor Barraquer, que pues hay que hacer una modificación en una sola dirección, es decir, ya sea en el centro o en la periferia. Si se actúan en ambas áreas, básicamente el efecto se va a neutralizar o se va a disminuir. Y las ametropías en ojos con córneas sanas, ¿sí? Básicamente corregir ese tipo de efectos, lo que se hace es de carácter autoplástico. ¿Qué quiere decir? Con el mismo tejido del paciente. Cuando hacemos resección, le quitamos tejido al paciente, que es lo que hoy en día hacemos con el láser, ¿sí? Y en los casos homoplásticos, que es de tejido donante, en los casos donde se adiciona tejido, y esto inicialmente empezó con lo que llamaba queratofaquia. O sea, la queratofaquia era el procedimiento para corregir la afaquia, y lo que se hacía era tallar un lentículo de una córnea donante para incluirlo dentro de la córnea de un paciente. Bueno, ahora sí vamos a lo que es la técnica de sustracción.
Una cirugía refractiva corneal por sustracción laminar de tejido, o sea, donde tenemos que quitar tejido, ya sea en la periferia o en el centro, fue llamada así queratomileusis. Es un término sugerido por el profesor John Charamis, el profesor Barraquer, y básicamente lo que quiere decir es esculpido de la córnea. Queratocórnea es mileusis esculpido, ¿sí? Como si fuera tallando una piedra o una madera, ¿de acuerdo? O sea, esculpir la córnea. Ahora, esta a su vez puede diferenciarse de dos formas, ya sea una superficial o intraestromal. También se le puede dar un apellido adicional, de acuerdo a lo que queremos hacer. Vamos a corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. Entonces uno llamaría queratomileusis superficial o intraestromal, miópica o hipermetrópica, astigmática, presbiópica o para presbicia. Y adicionalmente le podemos añadir con qué instrumento lo estamos haciendo. Entonces, obviamente, para poder tallar una córnea o esculpirla, pues se puede usar un microquerátomo, que es un aparato que permite cortar la córnea en forma laminar. El torno por congelación, ahora les voy a mostrar, puede ser in situ con un microquerátomo o asistido con un láser como el Excimer, el Femto, etcétera, etcétera. Aquí en esta imagen les quería mostrar una imagen de un microquerátomo de los que se estaban usando. Es un aparato muy chiquito de alta precisión. Él tiene en la parte delantera una placa que permite delimitar la cantidad de grosor que vamos a cortar y tiene un anillo que ustedes ven ahí, una especie de área circular donde el microquerátomo va a pasar, que es como un riel, como una guía. En la imagen de la derecha ya ven un torno. Ese es un torno automático, pero obviamente el cirujano es el que hace los movimientos de adelantamiento y de corte. Este torno, pues obviamente congela, tiene un sistema para congelar la córnea, para endurecerla y poder tallarla. Y en la parte de abajo, uno de los primeros láseres, que podemos decir que es un torno láser, ¿sí? Porque lo que hace el láser básicamente es esculpir la córnea realmente. Pues el torno la tallaba, pero el láser la esculpe. Es un martillo fotónico, ¿sí? Y un cincel fotónico. El láser lo que está haciendo es, en verdad, esculpir la córnea. Aquí les quiero mostrar un torno. En los años 81 fue el primer torno, en el 39 ya salió este torno, que era la segunda versión, y es el primer torno automático o robot de cirugía refractiva en el mundo. En este aparato se programaban todas las curvas de corte, de congelación. Prácticamente hacía todo. Lo único que hacía el cirujano es colocar la córnea en la base de talla. Entonces podemos ya hablar en esa época de uno de los primeros robots. El aparato ya tenía sensores para poder saber a dónde iba, a dónde llegaba, y sensores de temperatura. O sea que ya era un robot como de segunda o tercera generación. Entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Si hay un procedimiento en la córnea, ¿sí?, que esté basado en la ley de espesores, o sea, que sea de sustracción de tejido, pues lo más apropiado es utilizar el procedimiento, el nombre de queratomileusis, ¿sí?, porque está basado en la ley de espesores. Ahora, ¿cómo vamos a entender qué es lo que estamos haciendo en una cirugía de queratomileusis? O sea, ya sea con láser, ya sea con torno por congelación, bueno. En miopía, nosotros, para aplanar la córnea, ¿qué hacemos? Tenemos que quitar el lente complementario de lo que vamos a corregir. O sea, si vamos a aplanar la córnea, corregir una miopía, tenemos que quitar un lentículo positivo, ¿sí?, que tiene un poder opuesto y complementario a lo que vamos a corregir. En la hipermetropía, retiramos un lentículo negativo en la córnea, o sea, con el poder opuesto a lo que corregimos, que también es en cierta forma complementario. ¿Por qué hablo complementario? Porque básicamente si sumamos lo que quitamos más lo que
o sea, lo que tenía el paciente más lo que quitamos, ¿sí? La suma de los poderes ópticos, pues van a dar prácticamente cero, porque se anulan, ¿cierto? Esto es básicamente para que entiendan cómo funciona la ley de espesores, ¿sí? Si tenemos un lente negativo más un lente positivo del mismo poder, pues ¿qué pasa? Pues generalmente pues da cero, ¿sí? Ahora, hay un concepto importante en la cirugía refractiva laminar y es la zona óptica con relación a la ablación, o sea, lo que vamos a quitar. Ahora les muestro en una gráfica. ¿Qué buscamos cuando operamos un paciente? ¿Cómo vamos a calcular lo que hacemos? Realmente la zona óptica es lo que nos permite que el paciente pues tenga visión. Por ahí va a ver, pero si es muy pequeña va a tener molestias. Entonces el tamaño de la zona óptica es importante, pero entre más grande sea la zona óptica, más tejido hay que quitar. Entonces tenemos que buscar una zona óptica cómoda para los pacientes. Pero tenemos que también pensar en quitar la menor cantidad posible de tejido y poder lograr el mayor efecto con las menores molestias para el paciente. Entonces la cantidad de tejido resecado está directamente proporcional al defecto refractivo. Entre más alto el defecto, más tejido vamos a quitar. Entre mayor sea la zona óptica, más tejido vamos a quitar. Entonces, ahí cómo vamos a interpretar eso. Cuando los defectos son muy altos, generalmente nos toca reducir la zona óptica para no tener que quitar tanto tejido. ¿Y de qué dependemos para definir eso? Dependemos del grosor de la córnea, del corte previo, o sea, el grosor del colgajo, ¿sí? El mismo defecto refractivo, del espesor residual mínimo que debemos dejar atrás en la córnea, ¿sí? Con eso podemos ajustar la zona óptica. Entonces, aquí en esta gráfica, ustedes ven un corte transversal de la córnea. Ahí ponemos arriba lo que sería la zona óptica que buscamos, la que normalmente le genera menos molestias al paciente. Ahora tenemos que tener en cuenta que hacemos un corte que puede llegar hasta 160 micras y más, pero hoy en día con los láseres, pues lo podemos dejar en 100, 110 micras. Nos genera más tranquilidad porque en las capas posteriores, ahí donde ven 200 micras, pueden ser mucho más amplia y esa zona de seguridad nos permite mayor estabilidad y menos riesgos de ectasias. Entonces, si ustedes miran que a mayor profundidad, o sea, mayor zona óptica, más profundo nos vamos para una corrección determinada. Aquí quiero que vean este video, que es parte de la historia de la queratomileusis por congelación. Aquí están viendo al profesor Barraquer. Ahí está la parte del torno que gira. Ya puso la córnea, se congeló, o la córnea está teñida previamente con un verde sulfo. Y ahí está llegando la herramienta para darle una curvatura diferente, ¿sí? Es decir, ahí se va a tallar el radio curvatura que nos permite corregir el defecto refractivo, ¿sí? Entonces, la idea es endurecer la córnea, ¿para qué? Para que permita ser tallada, porque la córnea es como una gelatina, ¿sí? Entonces, a veces cortarla, si no la tenemos estabilizada, el corte o la corrección no va a salir bien. Con el láser ya es diferente, pues no tenemos que congelar la córnea. Entonces, ustedes ven, la córnea está congelada, se talló, se le dio su poder óptico. Inicialmente era un disco corneal, ahora es un lentículo con poder óptico negativo. Ahora se saca de la base de la cabeza que gira, se pasa a una solución para enfriamiento rápido, que está a temperatura, pues básicamente corporal. Ahí ustedes ven, se va soltando el lentículo. Si miran en el centro se ve más clarito, o sea, es un lentículo negativo para corrección de miopía. Eso es como tallar un lente de contacto vivo, ¿sí? Y se pone la córnea y se suturaba. Ese lente que estaba puesto es para proteger
el estroma para que no caigan partículas y queden pegadas en la entrecara. Ya después de eso se suturaba, se orientaba, porque se tenía una marca de referencia, se orientaba para que no generara astigmatismo y se suturaba con una sutura continua. Muy bien. Ahora, la tecnología pues ya nos llevó a un punto en que podemos hacer ese procedimiento sin necesidad de congelación. Con los láseres pues tenemos dos efectos que hay que considerar. El efecto de fotodisrupción, que es el que separa lamelas de la córnea o del tejido, y la fotoablación, que pulveriza básicamente. Ambas tienen diferente energía. Un láser de femtosegundo, que está en el rango de los 1053 nanómetros, en el rango de los infrarrojos, funciona generando un plasma, ¿sí? Tiene una energía muy local, genera plasma, y se utiliza para la creación de colgajos, bolsillos, incisiones, queratoplasia. Sirve también para una técnica que está todavía pues, en vías de investigación, pero pues ya han hecho casos, que se llama el SMILE o el LenSix. Y el Excimer es el otro láser que permite hacer la fotoablación o el esculpido de la córnea. Funciona más o menos en el rango de 193 nanómetros, en el rango de los ultravioletas. Como les mencioné, el láser es una especie de martillo y cincel fotónico, el Excimer. Bueno, aquí pues básicamente eso porque me interesa que vean los dos extremos que son el espectro donde funciona cada láser, ¿no? En esta diapositiva pues más o menos recordarles más o menos qué es el plasma, ¿no? Aquí quiero mostrarles básicamente cómo puede uno hacer una cirugía con los láseres. Generalmente ya el LASIK se hace también con femto. Ya poco estamos usando los microquerátomos, que ha sido un instrumento maravilloso durante muchos años, nos ha permitido hacer colgajos, pero obviamente la precisión de un láser pues ya supera y nos permite hacer cortes mucho más precisos y delgados. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda ven un láser de femto que nos permite hacer el corte laminar. Y a la derecha está el láser de Excimer. Entonces el paciente se opera inicialmente en el lado del femto, se hacen los colgados y luego se pasa la camilla al láser Excimer. Aquí lo ven más de cerca. Este es otro tipo de femto que también es muy bueno, permite también hacer otros tipos de cirugías a nivel de córnea y otro tipo de cirugías laminares. También se pueden hacer injertos y cortes en tejidos donantes. Y también se pueden incluir anillos intracorneales. Entonces ya nos amplía mucho más la capacidad quirúrgica y obviamente la posibilidad de hacer túneles y otros tipos de procedimientos. Perdonen que este tiene sonido, no pude quitárselo, pero aquí estamos viendo cómo es una producción de colgajo con el femto. Muy bien, ahí. Listo, ahora vamos acá. Es la pantalla. Y aquí pueden ver cómo ya el corte hecho se puede levantar. Ahí está el colgajo, expuesto el estroma para poder ser ablacionado ya por el Excimer. Aquí está el Excimer y aquí ven ustedes lo que uno hace pues, en una cirugía refractiva laminar. Tipo LASIK, o femto LASIK, porque estamos asistidos también por el láser femto. Aquí ustedes ven ya la manera como vamos a disecar. Entonces hay un borde que cortó el láser de femto que nos permite, digamos, delinear el borde del colgajo. Entonces lo que hacemos es con una espátula delimitarlo y con otra espátula, o sea, el primero era un anillo de Sinskey,
un gancho de Sinskey que nos permitía bordear y este nos permite, digamos, ya disecar o terminar la disección del colgajo. Ahora sí ya tenemos el estroma abierto, secamos un poquito y aplicamos la corrección con el láser Excimer, ya sea para corrección de miopía, astigmatismo, hipermetropía. Aquí estamos entrando, enfocando el láser. Ahorita se va la luz, pero ustedes van a ver una luz roja que se mueve, que nos permite ver cómo se moviliza el láser de punto flotante. Este es un láser de punto flotante. Entonces el láser rojo solamente es un láser guía que nos permite ver por dónde está disparando, porque normalmente este no se ve, es un láser invisible. Ahora se lava la estroma, se toman medidas y se repone el colgado. Aquí quiero que vean qué está pasando con esa gota. Aquí hay unos conceptos que hay que tener en cuenta. En la cirugía refractiva, normalmente no usamos guantes. Ya les explico por qué. Pero nos tocó volver a usar guantes con esta pandemia COVID, precisamente porque pues, es necesario estar protegidos. Entonces, estos conceptos también son muy importantes. La amoria se refiere a cirugías sin partículas. A es de no, morion, partícula. El enemigo principal de la cirugía laminar son las partículas. Pueden ser de talco, pueden ser partículas de tejidos, pueden ser partículas inclusive de la misma evaporación que hacemos cuando hacemos la ablación, pueden ser partículas que lleguen de los campos quirúrgicos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que buscamos es una cirugía que esté sin partículas, que no vaya a afectar la calidad óptica. Anteriormente el talco que venía en los guantes se pega terriblemente a todas partes y es muy difícil limpiarlo y sacarlo. Entonces, de ahí fue la idea de no tener que usar ningún tipo de guantes por la transmisión de sustancias como el talco, ¿sí? Obviamente ya los guantes nuevamente ya vienen sin talco, entonces nos permite tener más tranquilidad al usarlos. La atoxia se refiere a evitar efectos tóxicos nocivos que pueden estar asociados a sustancias químicas. Al lavar los instrumentos, a veces uno puede transmitir alguna sustancia química al estroma de la córnea y generar una necrosis, una reacción inflamatoria severa o inclusive alteración completa de la morfología del colgajo y dañar la cirugía. La atraumia se refiere a evitar el uso de instrumentos que puedan dañar el tejido. Entonces hay que usar instrumentos romos prácticamente para no estar, digamos, cortando o deformando el tejido, porque eso sí va a generar un cambio refractivo importante. Y obviamente en toda cirugía la asepsia, o sea, tenemos que trabajar en condiciones asépticas en toda la sala. Entonces, la moria es muy importante porque si hablamos de no tener partículas, el láser produce una corriente electromagnética y electrostática alrededor del rayo. Entonces, aquí quería mostrarles qué pasa cuando uno va a terminar de hacer el láser, ¿sí? Hay una área donde hay, digamos, una carga electroestática y van a ver qué pasa. Fíjense que genera un cambio en la tensión superficial, de tal manera que la gota se queda quieta. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden llegar partículas atraídas por la electrostática y quedar ahí pegadas a la entrecara. Como el agua es un neutralizador, pues ya con eso generalmente lavamos y quitamos la estática para que las partículas no lleguen y sean atraídas al estroma. Miren qué tan grande puede quedar una gota por la corriente que genera el láser. Bueno. Y otro concepto que pues a veces no es tan fácil de entender es el uso de la barometría. La barometría no solamente se usa a nivel de la óptica y la física ocular. Inicialmente se empezó a usar en observaciones astronómicas.
O sea, esta tecnología viene de los telescopios y los aparatos que permiten visualizar el universo. Entonces, ha generado de pronto la necesidad de ir más allá de lo que podemos dar con la cirugía. Entonces, en una época buscaban la supervisión, pero básicamente está orientado en mirar si la visión de un paciente puede estar limitada por irregularidades ópticas que se puedan llegar a pronto a corregir. Entonces, hay que acordarnos que las ondas, ya sean materiales u ópticas, se comportan muy similar. Aquí ustedes ven lo que pasa con una onda en un tanque de agua. Pero también cuando hay otra onda originada en otro punto, pues ustedes ven que hay interferencia, ya sea constructiva o destructiva. Acordémonos que la suma de cresta y valle puede disminuir o anular la amplitud, ¿sí? Y al sobreponer cresta con cresta y valle con valle, generalmente el efecto se amplifica, ¿sí? Aquí lo pueden mirar. Entonces, cuando vamos a corregir defectos en la córnea y vamos a usar una corrección de aberometrías o de aberraciones ópticas, tenemos que tener en cuenta en qué sitio exactamente vamos a corregirlas. O sea, la tecnología nos debe permitir saber el sitio exacto donde deben corregirse porque corremos el riesgo de inducir lo contrario. Bueno, la tecnología un día nos permite asociar este tipo de tecnología con las correcciones. Entonces son correcciones en cierta forma asimétricas, pero orientadas a disminuir defectos que de por sí pueden disminuir la calidad y la cantidad de visión máxima posible, ¿sí? Entonces nos ayudamos con la saberometría, la topografía para hacer eso. Hay que tener en cuenta que pues toda cirugía puede tener sus riesgos y hay riesgos de complicaciones. Es bueno conocerlas, las quiero mencionar para que pues por lo menos las tengan presentes. Pues hay complicaciones intraoperatorias, por ejemplo a nivel del corte, puede estar incompleto, puede estar en ojal, puede ser un corte completo que llaman también free cap o de disco completo. Pueden generar cortes muy profundos, ¿sí? Muchas veces podemos, cuando se usaban los microquerátomos, que todavía se usan, ya los ciudadanos le tienen mucho respeto porque es un instrumento en el cual hay que generalmente tener una curva de aprendizaje bastante larga. Uno pudiera tener el riesgo de hacer un corte tan profundo que podría llegar a peluquear el iris, a cortar la córnea completamente y hasta tocar el cristalino. Entonces, obviamente empezaron a salir microqueratomos más seguros con unas placas fijas, ¿sí? Pero una grave complicación de un corte podría llegar a ese punto. Terminar en queratoplasia, o sea, trasplante de córnea, colocación de lente intraocular, sutura de iris, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego es un instrumento pues, que hay que tenerle mucho respeto y generalmente al armarlo, pues el cirujano tiene que tener digamos, una lista de chequeo muy, muy precisa para evitar el riesgo de una complicación. Hoy en día con el láser ya no es tan frecuente este tipo de complicaciones. Y las postoperatorias tempranas pueden ir desde queratitis, o sea, infecciones, el desplazamiento del colgajo, que puede estar muy relacionado, por ejemplo, a trauma. El mismo paciente de pronto se toca y se frota y puede hacer que el colgajo quede desplazado y arrugado. Problemas de efectos epiteliales, sí, pues se presentan yo creo que mucha frecuencia. A veces uno seca al paciente y hay pedacitos de epitelio que se van, pero pues vuelve y crecen, no hay ningún problema. Algo muy importante, por ejemplo, una queratitis lamelar difusa, que es una complicación por ahora muy rara, digamos, si uno tiene cuidado de evitar sustancias tóxicas, pero pues puede presentarse por muchas causas, ¿sí? A veces el hecho de que uno pueda tocar el párpado con el colgajo y no darse cuenta puede generar una inflamación en la entrecara de esa cirugía. Las estrías también pueden presentarse, pero a veces pueden que requieran o no una corrección o una cirugía inmediata. A veces pueden dejar si no afectan la visión del paciente. Y tardías, pues puede haber esto, como una epitelización de la entrecara. Pues a veces uno, como estamos haciendo un corte en el epitelio,
puede uno llegar a veces a ver que se siembra el epitelio por debajo del ventrículo o del colgajo, porque pues ese colgajo no tiene poder óptico prácticamente, y puede crecer el epitelio. Ahí a veces toca esperar un poco y quitarlo, porque pues a veces puede generar una afectación de la parte refractiva, o a veces puede haber una reabsorción del colgajo de la misma córnea. Y otras que pues tampoco son tan problemáticas, como la hipocorrección, las hipercorrecciones. La regresión, pues generalmente se habla de regresión cuando un paciente estuvo con la corrección y de pronto empieza a volverse al estado donde estaba. Y las ectasias, pues es una de las cosas que generalmente nos gustaría nunca tener, pero por eso la evaluación del paciente prequirúrgicamente es tan importante para saber si tiene riesgo o no de presentarlas. Pero también están muy asociados con pacientes desjuiciados que a veces se pierden y vuelven mucho tiempo después, y pacientes que se frotan también los ojos. Por eso, en todo paciente de oftalmología tenemos que recordarles que no pueden restregarse los ojos. Entonces, ¿a qué veníamos? Pues un paciente que quiere operarse y que es candidato. Entonces, deseo operarme. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente? Pues acordarnos que estas cirugías, por lo general, son procedimientos opcionales. El paciente tiene que saber que pues es una decisión de él, pero pues que tampoco es que tenga que operarse, puede seguir con gafas y lentes, pero lo que buscamos es quitarle la dependencia a la corrección óptica. Así implique usar gafas para algunas situaciones. Y en la evaluación del paciente tenemos que tener en cuenta que de pronto no todos llegan a ser candidatos a un tipo de cirugía determinado. Y es bueno conocer esas indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, porque nos permiten también tener en cuenta y en cierta forma el paciente pueda ser, digamos, dado por enterado de lo que puede hacer el postoperatorio. Entonces, la información del paciente sobre la cirugía, sobre las contraindicaciones, sobre las complicaciones, pues es muy importante, pues hasta cierto punto, pues uno le explica, pero deben estar bien entendidos en el tema para poder decir que es un buen candidato a cirugía. Estaba mencionando el primer robot de cirugía, pues obviamente toda esta tecnología que tenemos hace muchas cosas, y podemos también decir que es una especie de robot. Lo único que nosotros hacemos es verificar que el robot no se salga del curso que programamos, y obviamente pues las tecnologías nuevas nos permiten hacer correcciones en cambios, por ejemplo, ciclotorsiones, movimientos del ojo, ¿sí? Anteriormente tocaba frenar y volver a esperar a que se pusieran las cosas en el ojo en su sitio para continuar la cirugía, pero hoy en día tenemos una tecnología que nos permite continuar la cirugía a pesar de que el ojo se esté moviendo, ya sea en rotaciones o en movimientos axiales. Cada cirugía es única, es un reto diferente. Obviamente no podemos pensar que todas las cirugías van a ser iguales. Por eso pues demanda que el cirujano esté siempre continuamente en concentración en lo que está haciendo. Aquí yo quería pues comentarles básicamente la historia de la cirugía refractiva, pues obviamente está muy bien ilustrada en los libros del profesor Barraquer, están en la biblioteca del instituto. Y obviamente esta bibliografía de la cirugía refractiva del curso básico es muy interesante porque está muy completo en cuanto al tema. Imagino que ustedes tienen la oportunidad de pronto revisarlo, porque desde luego les permite entender básicamente lo que es en sí globalmente la cirugía refractiva, no solamente la laminar como expliqué hoy, sino también enfocada también a las partes intraoculares y otras cirugías de superficie. Bueno, muchas gracias. Ya voy a cerrar aquí. ¿Dónde está el...? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esa presentación. Y bueno, ahora damos paso a las preguntas. Listo. Hasta el momento hay una pregunta, y es: ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias
a grandes rasgos hablando de los láser femto entre la técnica in situ y la técnica subepitelial. Y porque, bueno, tengo entendido que ahora mismo se está usando más la técnica LASIK y bueno, ¿por qué se prefiere esta técnica sobre la SEC? Bueno, mira, hay que tener una cosa. Me imagino que ustedes ya tienen entendido que es un LASEK, que es un PRK, que es un LASIK, que es una in situ, una subepitelial. O todavía no entienden bien eso. Básicamente hay que tener en cuenta, estamos hablando de queratomileusis en superficie y queratomileusis intraestromal. Normalmente la membrana de Baumann, ¿sí?, delimitaría, digamos, en qué sitio estamos haciendo. Si vamos a afectar la membrana de Baumann, van a hacer una técnica prácticamente en superficie. Si hacemos un colgajo intraestromal, es una técnica ya intraestromal. Entonces, básicamente una PRK, ¿sí?, que es una queratectomía fotorrefractiva, es una queratomileusis en superficie, ¿sí?, pero afecta a la membrana de Baumann. Entonces hay que quitar el epitelio para poder hacer la ablación. Como lo que yo les mostré en la primera diapositiva, que no había epitelio, es una especie de PRK. La SEC, ¿sí?, es una técnica similar, solo que se trata de preservar el epitelio. Lo que se hace es levantar el epitelio con alcohol y dejar una especie de colgajo epitelial, ¿sí? También se puede llamar epilasic o epilasec muchas veces. Lo que hacen es remover el epitelio, que había una especie de aparato parecido a un microquerátomo que levantaba el epitelio sin alcohol, y hacer lo mismo que una PRK, ¿sí?, en superficie. Entonces, a eso es lo que ustedes están llamando subepitelial. El LASIK, como tal, hay que hacer un colgajo. El colgajo básicamente es estromal. Generalmente es un colgajo que cuando se hacía con microquerátomo iba entre 130 micras hasta 180 micras en promedio el grosor de ese colgajo, pero se trabaja dentro del estroma, sin afectar la membrana de Baumann. Cuando uno afecta la membrana de Baumann, puede generar cicatriz. Ese es uno de los riesgos de la cirugía en superficie. Obviamente se utilizan sustancias para evitar que la cicatrización nos afecte el resultado de visión. Estaba hablando entonces del LASIK como tal. Se me perdió la imagen. ¿Aló? En el LASIK lo que hacemos es que vamos más profundos y la recuperación tiende a ser mucho más rápida cuando hacemos un colgajo, porque generalmente sella muy rápido la incisión. En cuanto a las alteraciones fotorrefractivas de superficie, lo que podemos llegar a notar es que hay que esperar que el epitelio sane y puede tomar una semana sanando, entonces hay que dejarles a veces lente de contacto para que el epitelio crezca. La calidad óptica puede demorar mucho más, ¿sí? Y la recuperación visual es más lenta cuando uno afecta la membrana de Baumann. En cuanto al femto, el femto es un láser que nos permite hacer cortes, ¿sí? Sí, doctor. Los cortes que hacemos con el femto, no sé si me ven aquí, nos permiten con alta precisión hacer bolsillos, nos permiten hacer túneles, nos permiten hacer colgajos, hacer cortes para queratoplasia, ¿sí? Y en lo que se trata del RELEX o en el SMILE, hacer lentículos que podemos hacer en un bolsillo y sacarlos como si fuera una cirugía refractiva parecida a lo que inicialmente se hacía como técnica in situ. La técnica in situ, una queratomileusis in situ, era una técnica con microquerátomo, ¿sí? Se llama queratomileusis in situ, y lo que evitaba era la congelación de la córnea. In situ, ¿por qué? Porque en vez de quitar la córnea y ponerla a tallarla en un torno, se hacía en el ojo del paciente. Entonces se cortaba un colgajo de córnea, un disco corneal, y en el estroma, como estamos haciendo con el láser, se hacía un corte con el microquerátomo para dejar un efecto refractivo. Entonces se llama in situ porque se hace en el estroma de la córnea. Bueno,
Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta en el chat. Preguntan que si uno comprometiera la capa DUA en la cirugía, ¿también se generaría cicatriz? ¿Perdona? Vuelve, me dices. Doctor, que si uno comprometiera la capa DUA en la cirugía, ¿también habría cicatriz? ¿Se generaría una cicatriz? Bueno, la capa DUA del profesor DUA de Inglaterra, él estaba hablando de una capa que hasta el momento no se ha podido confirmar su existencia, pero es una capa virtual, que es muy posterior. Entonces nosotros no estamos afectando la capa DUA en esta cirugía que estamos trabajando en el estroma anterior, ¿sí? Sí. Solamente si estamos en los procedimientos laminares, pero la capa DUA ahí no está, es muy posterior, es capa predesimétrica. Ok. Bueno, listo, doctor. Muchas gracias. No sé si haya más comentarios. Bueno, no hay más comentarios en el chat, entonces damos por finalizada la charla, doctor. Muchísimas gracias por esa presentación, por transmitir sus conocimientos. Y bueno, yo creo que eso sería todo, si Pues no hay más comentarios. con mucho gusto, pues les agradezco mucho esta invitación. Pues obviamente me hubiera gustado pues seguir y seguir. Lo que pasa es que es un tema muy amplio y desde luego pues básicamente esto que les quería mostrar era básicamente algo que no es tan fácil de ver. Por ejemplo, una creatomolisis por congelación pues ya no se hacen. Obviamente ya los equipos están en el museo, ¿sí? Pero es muy bonito recordar cómo empezó todo y pues hace muchos años y solamente tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es estamos encima de los hombros de gigantes. Obviamente hay muchos oftalmólogos que han apoyado, digamos, han aportado muchas cosas nuevas en la cirugía refractiva y obviamente todos los aportes que han hecho han sido importantes para también lo que estamos haciendo hoy en día, que nos permite hacerlo con más seguridad, con mayor precisión y de pronto poder lograr llegar a sitios donde antes no se podía en cuanto a los defectos refractivos. Muchas gracias. Entonces, les deseo que estén bien y los felicito por este tipo de reuniones que desde luego muestran un gran interés eh, en este tema, en la oftalmología, y pues les deseo lo mejor porque de todas maneras sí veo que eh, en verdad han revisado temas muy interesantes. Gracias a usted, Bueno, doctor, y buena noche. buena noche y muchas gracias.